Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Crecí en una casita de zinc con piso de tierra, en las faldas del Panecillo. No había mucho de qué presumir. Las paredes dejaban pasar el viento helado de Quito, y cuando llovía parecía que el techo se iba a caer. Mi madre casi nunca estaba en casa, siempre ocupada en trabajos esporádicos o simplemente en la calle. Y mi padre era un hombre que vivía más en el licor que en la familia. Todas las tardes regresaba tambaleando, con el aliento cargado de trago barato, gritando y peleando con mi madre hasta la madrugada. Yo me acostumbré a vivir en silencio, a huir de los gritos, escondiéndome detrás de la casa, o a veces simplemente caminando sin rumbo por las calles empinadas de mi barrio. En la escuela tampoco me esperaba nada mejor. Siempre llevaba el mismo par de zapatos, gastados hasta mostrar agujeros en las suelas, y el uniforme manchado que mi madre nunca lavaba bien. Mis compañeros no me perdonaban eso. Me decían el piojoso, el sucio, el pobretón. Me empujaban. Se reían cuando mi estómago gruñía en las mañanas porque no había desayunado. Y cuando trataba de unirme a sus juegos, me echaban a un lado. Recuerdo el patio de la escuela, lleno de niños jugando canicas, trompos y pelota, pero yo siempre era el que jugaba solo. Con mis propias manos fabricaba bolitas de barro endurecido, trompos de madera mal tallada, y aunque no eran tan bonitos ni brillaban como los de mis compañeros, para mí eran un tesoro. A veces pasaba horas haciendo que mi trompo bailara en el suelo, mirando cómo giraba hasta detenerse, imaginando que yo también podía girar lejos, escapar, sin que nadie me pisoteara. En esos años aprendí a soportar la soledad, aprendí a ser invisible, pero lo que nunca imaginé es que un día, entre la tierra del patio y la sombra de los baños, alguien iba a mirarme como un igual, alguien que cambiaría mi infancia para siempre. Fue una tarde cualquiera, cuando me sentía más derrotado que de costumbre. Estaba dibujando figuras en el polvo con un palito, intentando no pensar en cómo todos se reían de mí. Y de pronto, escuché una voz suave detrás de mí. ¿Quieres jugar? Al girar, la vi. Una niña de mi misma edad, quizás 8 años, con una trenza larga y un vestido que parecía más antiguo que el de las demás niñas del colegio. Su uniforme estaba limpio, pero no se veía nuevo, más bien como sacado de un baúl olvidado. Su sonrisa era tímida, pero sincera. Me quedé mudo, sin saber qué decir. Nadie nunca me había hablado con tanta naturalidad, solo atiné a sentir, y ella se sentó a mi lado. «Me llamo Elena», dijo. «Yo soy Miguel», respondí casi susurrando. Ese día jugamos canicas. Otro día fue con el trompo, pero lo que realmente le gustaba a Elena era la rayuela. No la rayuela común que dibujaban los otros niños, con cuadros alineados, sino una especial. Siempre la dibujaba en forma de cruz, 4 brazos extendidos, como una estrella en la tierra. Me enseñó a saltar de cuadro en cuadro con gracia, a lanzar la piedra con precisión. Y mientras los demás niños me miraban y se burlaban diciendo que ese es un juego de niñas, yo no escuchaba nada, porque por primera vez alguien me había elegido. Por primera vez yo tenía una amiga. Pasaron los meses y cada recreo buscaba a Elena. Reíamos, inventábamos historias mientras saltábamos en la rayuela. Compartíamos secretos en voz baja. Ella me escuchaba y yo la escuchaba a ella. Éramos cómplices. Éramos un refugio mutuo en medio de un mundo cruel. Los demás seguían molestándome, más aún cuando me veían siempre con ella. Pero ya no me importaba, porque mientras todos me daban la espalda, Elena siempre estaba ahí, esperándome con esa sonrisa que parecía sacarme del vacío. Una tarde, en mi casa, el ruido de las peleas entre mis padres fue demasiado. El grito de mi madre, el golpe seco de mi padre sobre la mesa, el ruido del vidrio roto. No aguanté más. Sin pensarlo, salí corriendo. Caminé las calles empinadas,
Subí hasta la escuela y me escabullí por un alambre que sostenía el poste de la pared. Ya era tarde. El cielo se estaba tiñendo de naranja y violeta. Tomé una piedra y dibujé la rayuela en el polvo del patio, justo al lado de los baños. Y como si me hubiera estado esperando, Elena apareció. Salió de las sombras con su sonrisa habitual y me dijo: «¿Jugamos, Miguel?». No lo dudé. Corrimos, reímos, saltamos de cuadro en cuadro como si el tiempo se hubiera detenido. El viento helado de Quito soplaba, pero yo solo sentía la calidez de tener a alguien conmigo. Cuando nos cansamos, nos sentamos juntos en el borde del patio, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Desde ahí se veía todo el centro histórico iluminándose poco a poco, como si la ciudad se encendiera con pequeñas brasas. Elena me miró seria por primera vez y me dijo: «Gracias por jugar conmigo. Los otros niños siempre se asustan». Yo la miré, confundido, pero no dudé en responderle con lo que sentía en el corazón: «A mí no me importa que estés muerta, Elena. Tú siempre serás mi amiga». Ella sonrió, bajó la mirada y por un instante creí ver lágrimas en sus ojos. Luego, simplemente desapareció, como desvanecida con el viento. Los años pasaron. Dejé de ser niño, dejé la escuela y con el tiempo también dejé de ver a Elena. A veces la recordaba como un sueño extraño de mi infancia, algo que no sabía si fue real o una fantasía para soportar la soledad. Pero una tarde, siendo ya mayor, regresé a ese lugar. La escuela seguía en pie, los baños aún estaban ahí, aunque descuidados. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me empujó a investigar. Empecé a preguntar a los viejos del barrio, y lo que descubrí me heló la sangre. Elena había existido, sí, pero había muerto hacía mucho tiempo. Nadie hablaba mucho de ello, porque su muerte estaba manchada de horror. Decían que un conserje de la escuela, un hombre sin escrúpulos, se había obsesionado con ella. Una tarde, cuando nadie miraba, la arrastró hasta los baños y allí terminó con su vida. Su cuerpo nunca apareció, pero los niños comenzaron a hablar de una niña que se aparecía en los recreos, invitando a jugar a la rayuela. Yo lo confirmé con mis propios ojos. Un día, escarbando en los pisos viejos, descubrí restos, huesitos pequeños, escondidos bajo las baldosas húmedas del baño. Nadie más quiso saberlo. Nadie más quiso creerlo. Yo la enterré en silencio, bajo el eucalipto en el patio donde siempre nos sentábamos a ver el atardecer. Desde entonces, cada vez que paso por el Panecillo y veo cómo el sol muere sobre la ciudad, recuerdo a Elena, la niña que me dio su amistad cuando nadie más lo hizo. La niña que me enseñó que incluso en la muerte uno puede encontrar compañía. Y aunque sé que ella descansa ahora bajo aquel árbol, todavía a veces en mis sueños la escucho decir: «¿Jugamos rayuela, Miguel?». Y yo salto, de cuadro en cuadro, en una cruz dibujada en la tierra, para volver a estar con mi única amiga. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.